Entramos en confianza para tocar temas difíciles de una forma fácil. Investigación en Rivadavia Agro de la mano de Sofía Celasco. Bienvenidos a Entre Nos. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo. Ya se viene el tema de hoy de Sofía Celasco, pero como Sofía Celasco es como la, te lo puedo decir así, con cariño, la nerd del grupo que se investiga los temas y nos trae las respuestas a muchas preguntas que nos hacemos. Su padre parece que es medio parecido. El padre de Entre Nos es muy el padre de Entre Nos y acaba de responderle a nuestro oyente. ¿Lo de las hormigas? No, lo del maíz. Lo del maíz. ¿Qué dice? Cualquier choclo o maíz a esta altura está re maduro, o sea, está duro. Entonces dice que en esta época no se cosechan. Claro. En esta época el que comemos se cosecha en verano. Ah, okay. Perfecto. Entonces Bueno, puede haber poco, ahí va. Exactamente. Gracias al don Fernando Celasco. Muy bien. Ahora sí, Sofita, ¿qué tenemos en el Entrenos de hoy? Bueno, me meto un poquito en ganadería, siguiendo con nuestro colega Martín Millán, para hablar de un tema que se volvió súper tendencia en agenda estas últimas semanas, que es la identificación electrónica obligatoria en bovinos. Podríamos decir que fue trending topic en mayo, me gusta definirlo así, porque de principio de mayo hasta estos primeros días de junio pasó de todo. De todo. La palabra que se usó es chipeo. Chipeo. Y a mí me hizo acordar a cuando Carmen Barbieri salió a contar por todos los medios, ¿se acuerdan que fue cadena nacional contando que se había puesto un chip? Correcto, pero este no le aumenta el líbido eso quería al ganado. Okay, no, este es descartada Carmen, entonces. Tengo mucho miedo de que termine esto. Vamos a hablar de chipeo, vamos a hablar de identificación electrónica o de caravanas electrónicas, va a ser el tema de esta columna. ¿Por qué? Porque a principios de mayo se hace una reunión, así como quien no quiere la cosa, en la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. Se iba a presentar un libro, nada muy extraño, y el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilela, tira ahí, en presencia de muy, muy pocas personas, y esto nos enteramos por fuentes de la reunión, ni siquiera es que hubo prensa invitada, que a partir de enero del próximo año iba a ser obligatorio que haya una trazabilidad electrónica para tu ganado bovino. La gente se quedó... Hasta ahora es algo que hace el productor que tiene ganas, que tiene caravana electrónica y adopta esa tecnología. Ahora voy a llegar a eso. Bueno. Esto lo dijo Vilela y pasa desapercibido. Una semana después, el comentario se vuelve oficial, porque Juan Paso, el secretario de Planeamiento y Gestión de Desarrollo Productivo, diríamos, de las hombres fuertes que tiene en este momento el gobierno, confirma en una reunión ya con miembros de la cadena de la carne que esto iba a ser así, que esto iba a ser obligatorio. 1 de enero, optativo inicialmente, pero obligatorio en el plazo de 4 años, van a tener que tener esta identificación electrónica. Ahora, el sistema en criollo, lo decía recién Caro, ¿de qué se trata? Básicamente de reemplazar la caravana que tenemos, que se utiliza normalmente con un número. Etiquetita. Exactamente, claro. En los animales se utiliza en la oreja, muy común para saber que esa es la vaca 456 del otro. El cartelito amarillo que le cuelga de la oreja a las vacas. Correcto, pero ahora va a ser una caravana especial que va a tener un chip que se va a leer con un bastón. O sea, el productor, por ejemplo, cada vez que cargue Hacienda, tiene como un bastón, literalmente, que tiene un lector como si fuera el código QR del supermercado. Pasa el animal, eso se lee. ¿Y qué sirve eso? Básicamente para tener toda la información de ese animal desde que nace hasta que es faenado. ¿Qué comió? ¿De dónde viene? Si se vacunó contra algo, si tuvo una determinada enfermedad. Todo su historial va a estar en esa caravana. Y esos son datos que se van a almacenar con motivo de tener más información para el consumidor, pero también para quienes van a comprar esa carne. ¿Cómo nos manejamos hasta ahora? Hasta ahora tenemos sistema de trazabilidad, pero es por loteo. O sea, el lote entero se le hace trazabilidad, no individualmente por animal. Exactamente. La Unión Europea en este momento lo que nos demanda es ese tipo de trazabilidad, por lote o grupo de animales. Pero si el empresario a nivel individual quisiera hacerlo, lo puede hacer, no hay problema, lo tiene por supuesto que hacer 180 días antes de despachar al animal. Pero digo, en este momento no es obligatorio, nadie lo demanda, pero ¿qué pasa? Sí tenemos en la región competidores que ya lo hacen, como el caso de Uruguay, del que ya ahora en unos instantes vamos a hablar. Ahora bien, sí tenemos experiencias en chipeo con otras razas, con otros animales, que son los caballos. En Argentina sí hace ya tiempo que se chipean los caballos. Obligatorio. Tuvimos un riesgo de perder el mercado europeo, que más o menos importa carne de caballo por unos 50 millones de dólares por año. Como no había una trazabilidad adecuada, estuvimos al borde de perder eso, y desde el propio sector equino se potenció que se implemente esto. Quienes primero fueron en hacerlo, quienes lo primero lo implementaron fue la Unión de la Industria Cárnica Argentina, que agrupa 4 frigoríficos equinos, y de la mano de Lowenstein, Ernesto Lowenstein, que es
gran referente en ese mundo, se empezó a entregar estos chips para que justamente el sector alquino lo adopte rápido, de manera gratuita, y rápido salgamos de este problema, y efectivamente el mercado ese no se perdió. Ahora bien, lo cierto es que en el sector bovino, por lo menos no todos quieren este método. Ni bien se conoció la noticia, yo les decía, una semana lo dice Vilela, medio pasa por lo bajo. Sí. Una segunda semana lo dice Juan Paso. Ya a los días tenías un comunicado de las entidades del norte principalmente, de Corrientes, de Salta, de Chaco, de Misiones, diciendo no queremos esto. ¿Y esto por qué? ¿Porque requiere más inversión, es más caro, es más complejo? ¿Por qué no quieren? Ellos primero lo que te dicen es burocratización. Una primera medida es, no, es más trámite, más papeleo, más inversión de tiempo, si se quiere, pero lo cierto es que también es un gran costo para pequeños productores. Claro. ¿Por qué? Porque esto es el costo de la caravana, más el costo del bastón, más la colocación. Así lo definían ellos en la carta que le envían al gobierno, que dicen, esto va a traer más problemas que soluciones. No nos lo están pidiendo, ¿para qué nos vamos a meter en este brete? ¿Sabemos cómo es el proceso de colocación del chip? Qué ¿Cómo se pone? ansiosos que Ay, están. bueno. Ya voy a llegar. La gente se pregunta. En la calle me preguntan. En la como calle dice me Mirta. paran y me preguntan. El proceso claramente es cuando se implemente de forma duradera, digamos, cuando ya sea oficial, desde que el ternero es destetado, se coloca esa caravana y vos guardás desde ese momento toda la Mata el información. término caravana. Sí. Me imagino En una el campo vaca se de dice joda. caravana. De Perdón. joda. Una caravana. O el chipeo, que está en la caravana justamente, se va a colocar desde el momento en que el ternero es destetado hasta que va a ir a faena, donde tenés todo ese tipo, todas esas etapas para recolectar información. El caso del que más Argentina podría aprender Sí. es del caso uruguayo, Vecino. que eso es un poco también lo que motiva el debate interno. No nos lo está pidiendo la Unión Europea, pero Uruguay lo hace desde 2006, chicos. Entonces ahí hay Competimos como una... con alguien que ya lo hace. Exactamente, que Que Uruguay lo hace y lo tiene aceitado. lo tiene aceitado, que exporta muchísima menos carne que nosotros, digo, Sí. pero para ellos es su principal negocio, su principal economía es la cárnica. Ellos exportan todavía muchísimo menos que nosotros y aún así ya lo tienen y lo tienen aceitado, como decía Caro. ¿Qué pasó en el caso de Uruguay particularmente? En el 2004, escuchen bien, en el 2004 ya las autoridades habían lanzado el programa piloto de trazabilidad individual, o sea, tuvieron 20 2 años, claro, tuvieron 2 años antes de que se vuelva obligatorio para practicar. Claro. Nosotros ya lo queremos empezar a hacer en enero, ahora en 6 meses. Bueno, ellos tuvieron 2 años de práctica, siendo un país encima con distancias más chicas, donde, bueno, a cada cabeza de ganado se le colocó, decíamos, esta caravana con un número impreso, tenías un dispositivo que emitía datos por radiofrecuencia, vos los leías con el famoso bastón que decimos. En septiembre de 2006 ya se vuelve obligatorio a nivel nacional y básicamente recolectaba edad, sexo, fecha de nacimiento, raza, de qué propietario era y el lugar en el que ese animal había nacido. Desde que eso comenzó, todo eso se recolectaba y una vez que vos, por ejemplo, cambiabas de la propiedad del animal y demás, ese paquete de datos también se trasladaba con el animal. Entonces, sea lo que pase con ese animal, el comprador de esa carne sabe toda su historia, Claro. ¿sí? Y ese seguimiento es posible porque habían desarrollado un sistema nacional de información ganadera. Realmente muy aceptado. Hablamos de 2 años hasta que eso se lanzó. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿los uruguayos pagaron por ese sistema de trazabilidad? Sí. No, el Ministerio de Ganadería, de Agricultura y de Pesca entrega gratuitamente a los productores ese dispositivo de identificación, los cuales son distribuidos a su vez sin costo. Es decir, no te cobran ni por dártelo ni por mandártelo si estás, en el caso de Argentina, por ejemplo, en En Misiones. Chaco, claro. Exactamente. Es decir, los identificadores, de los identificadores se encarga el Estado, de los lectores no. En Argentina se está charlando lo mismo, ahora vamos a ir con eso. El lector en ningún caso se paga. El tema es, el costo principal va a ser el chip, que es lo más caro. Digo, vos vas a tener 5.000 cabezas de ganado. Claro, es lo son que más 5 volumen tenés que millones. comprar. 5.000, El lector sí. puede ser uno, ¿sí? Sí, Eso claro. sería lo de menos. Ahora bien, ¿qué se proyecta para Argentina? Bueno, en una primera instancia no se está contemplando la distribución gratuita. Eso es una primer señal que marcaron las entidades del norte. Hay grandes distancias, hay ganaderos, sobre todo en el norte del país, que tienen ganado en esteros, que tienen ganado en Claro. el medio. Claro, ¿cómo llegás? Exactamente, muy, muy desperdigados, con muy poca carga animal por hectárea de campo. Andá a juntar todos esos animales, andá a hacer este chipeo, eso va a ser complicado y asegúrate de que le llegue a cada persona de esos pequeños ranchitos chiquitos. Ahí ellos marcan un primer problema. Punto número 2, se va a cobrar acá en Argentina. Lo que se está estipulando
es que la caravana acá sí se va a cobrar. Ayer publicaba un dato Nicolás Racetti, periodista de Bichos de Campo, decía que había hablado con fuentes oficiales y que ya le estimaban un valor de $1.40 por caravana, lo que sería 40 centavos ya de entrada, más caro de lo que sale el chip en otros lugares. ¿Y qué es lo que se teme? Que ¿Y eso porque le sacan un margen al chip? Estamos en la época del libre comercio. Lo que se teme es que esto termine siendo un negocio para muy poquitos y que no haya libre competencia. ¿Qué te dicen desde el gobierno? No, cuando lo abramos van a aparecer un montón de empresas desarrolladoras. Van a llover inversores. Entonces van a bajar los precios por caravana por la competencia. Lo cierto es que eso todavía no se sabe, eso se define semana a semana, vamos conociendo nueva información, sobre todo por las mismas presiones del sector que ven que se acerca la fecha de enero, que volvemos a repetir, no va a ser todavía obligatorio, va a ser optativa, pero es un proceso que una vez que arranca, va a arrancar progresivamente hasta su obligatoriedad oficial. Entonces digo, hay temores en el sector. Lo que sabemos, lo importante es que serviría como un sistema para sumar información, para sumar trazabilidad. No nos lo están demandando obligatoriamente. Todavía. Exactamente. Y los ojos están puestos en este momento en ver si se va a cobrar y a qué costo. ¿Sí? Excelente. Esa sería un poco la cuestión. Entonces, o sea, chipeo, pero ¿a qué costo? Es el resumen de la columna. Gracias, Sofi. Me quedo con eso. Gracias a vos.